Así las cosas, señoría, de las diferentes pruebas testimoniales y documentales, considera este Ministerio Público que se han probado sus extremos contemplados en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, en lo que tiene que ver con la existencia de los delitos como con la responsabilidad de los procesados. Está probada la existencia de una organización criminal que se dedicó a la fabricación, adulteración, comercialización y distribución de licor. Está probado esto con estudios y análisis técnicos que se trataba de licor adulterado y que para las fechas de ocurrencia de los hechos, los aquí procesados formaban parte de esa organización, estaban adscritos a la estación de policía Mártires, localidad de injerencia de esa organización y donde se distribuían los licores en ese centro comercial La Sabana. Está probado que los policías interactuaban con los líderes de esa organización, que había un acuerdo previo para el pago de esas dádivas y que no era cualquier participación la que tenían, sino una participación que era de gran importancia para la organización delictiva, en tanto era la manera de garantizar que ese producto que se obtenía de la actividad delictiva llegara efectivamente a los locales donde finalmente era comercializado por la organización. En ese sentido, señoría, por las anteriores consideraciones, le solicito a usted que se profiera un sentido de fallo de carácter condenatorio en contra de los 7 procesados en este proceso. Señoría, muchas gracias. Hasta aquí la intervención del Ministerio Público. Gracias, señora Procuradora. Conservando el orden establecido en el 443, entonces le concedo la palabra a los señores defensores para que procedan a presentar los respectivos alegatos de conclusión. Entonces, gracias. Procedemos, doctor Daniel. Sí, gracias. Muchas gracias, señoría. Pongo de presente que la gran conclusión de este caso la desarrollo desde el recurso estilístico literario conocido como la hipérbole, para iniciar diciendo que Hollywood y Netflix no son nada comparados con la película eterna que se vivió en este juicio oral tan largo y desgastante, donde la imaginación fue la gran protagonista, y ese talento de imaginar cosas fue lo único que quedó demostrado en el juicio oral instalado hace más de 5 años, al punto que los defensores nos pudimos dar el lujo de renunciar a presentar tan siquiera una sola de tantas pruebas de descargo que habían sido decretadas, precisamente por considerar que, estando demostrado solamente la existencia de una gran imaginación de los investigadores, pues no era necesario controvertir ninguna de esas situaciones que solo existen en el mundo de la imaginación. Y esa conclusión se llega es precisamente con los testimonios que desfilaron en este juicio oral, como por ejemplo con el que se inició este juicio por allá el 31 de enero del 2019, con el testimonio de Abel Morales Leal, quien, basado en una fuente no formal, que a fecha hoy no se sabe si realmente existió, a pesar de la oposición de la defensa, la Fiscalía puso a leer a Abel Morales un anónimo como prueba documental, a pesar de que taxativamente el artículo 430 de la Ley 906 dice que eso no se puede hacer. Sin embargo, se permitió en el juicio y ello será objeto de valoración en su sentencia, señor juez, de ese nivel. Pretender una condena a punta de anónimos a pesar de la prohibición legal de 430 que señala que ese tipo de documentos no tienen vocación probatoria. Después entonces de violarse flagrantemente esa disposición, nos hicieron perder tiempo poniéndolos a escuchar que se recogieron una serie de certificados de libertad y tradición, certificados del RUN, que no tienen ningún vínculo con los procesados, al punto que resultó siendo básicamente información sobre un proceso de un tal cartero, que es algo de una persona que no está aquí vinculada, no sabemos ni siquiera cómo se llama ese tal cartero, y que además refirieron a través de ese investigador Abel Morales que se trataría de situaciones con la ciudad de Ibagué y no con Bogotá, donde laboraban los policías aquí acusados. Es decir, una mezcla regional que a fecha hoy no entiendo por qué se realizó.
pero esta persona que extiende su testimonio hasta octubre del 2019 nos resultó diciendo que había un carro que parecía Duster, pero que en la placa era un tractocamión verde. Y que pues existían una serie de noticias criminales que tampoco nada tienen que ver con este caso. Y de hecho, pues se quejó públicamente de que oficiaba a las empresas de telefonía celular y que solo Claro le contestaba, pero que no tomaba ninguna acción frente a eso. Y que en todo caso, pues hacía solicitudes sobre números que no tenía ni idea ni de dónde salieron. Esa es la calidad de testigo con el que se inició la petición de condena. Pero luego aparece en escena Juan Manuel Bombiela Barbosa, que todos refieren como el líder de la investigación, y quien inició su testimonio por allá en el 2019 contándonos que pasó de ser un voceador de prensa a convertirse en detective que investigaba paramilitares políticos al ELN y luego al grupo de propiedad intelectual, fue el que ingresó, y que a pesar pues de esa aparente experiencia que data desde las épocas del DAS, nos demostró que no aprendió lo elemental, ni siquiera firmar sus propios informes, que de paso sea decir, también se originaron en el famoso anónimo que no tiene vocación probatoria. Bombiela nos reveló que no es el único que no firma los informes de policía judicial, porque permitió ver que tampoco lo hace Ronnie Escudero. En todo caso, a pesar de todo ese torrente de informes, como por ejemplo el del 26 de octubre del 2015, en el que realizaba lo que llaman unas timbradas, unas llamadas que extrañamente de ellas no dejaban ningún tipo de registro, no sabemos todavía por qué. Pasó a algo que es el informe del 6 de noviembre del 2015, donde le pareció supremamente misterioso que un señor de nombre Edison Alejandro Rodríguez Rincón hablara en una conversación de vender cajas, pero resulta que Edison es el representante legal de una empresa que se llama Cajas y Corrugados Nacionales. Esa fue lo que nos dijo Bombiela. Entonces, muy rarísimo para él que una empresa de cajas y corrugados nacionales en una conversación ofrezca la venta de cajas. Pues no, entonces, ¿qué quieren que venda? El 11 de noviembre del 2015 nos dice con un informe, esa es la fecha del informe, no la declaración de Bombiela, que un señor, Carlos Beltrán, fue sometido a vigilancia y seguimiento y que lo veía ir al mercado de las pulgas y veía que cargaba cosas, pero nunca vio qué era lo que cargaba. Y esa fue la importancia del informe. Para pasar a uno del 23 de noviembre del 2015, donde sacaron a relucir asuntos diferentes a las materias de juicio, como por ejemplo, hacernos perder tiempo contándonos que una señora María Ascensión Romero Díaz le puso una denuncia al marido por violencia intrafamiliar. Ese es el nivel de los informes con los que se pide condena. En cuanto a ese testigo, hay una situación particular y es que para poder perfilar este caso contra los aquí acusados, que eran todos de la policía de vigilancia, o sea, gente que trabaja sí o sí uniformada, distinto a lo que la experiencia nos lleva a determinar si los de la SIJIN o CIPOL, es decir, el personal de policía judicial o el personal de inteligencia de la policía, pues son los que deben trabajar de civil, pero la vigilancia, lo que conocemos como el policía del cuadrante, pues suelen trabajar uniformados. Sin embargo, el testigo dice que no, que es que en Abastos hay motos particulares prestando vigilancias, como lo determinó una respuesta a la pregunta complementaria que hizo el Ministerio Público en su momento. Entonces se intentó generar ahí la duda de que era que los policías patrullan de civil. En cuanto al informe del 10 de diciembre del 2015, que también fue uno de los del torrente informativo del investigador líder, allí sí que hay más desgaste de información impertinente, porque resultamos fue poniéndonos a escuchar que un señor Jonathan Pérez Peña tuvo hasta un proceso es que por tráfico de estupefacientes, cuando aquí la acusación, ninguna de las conductas es por esa, ni es tampoco contra ningún Pérez Peña. Entonces, pues de razón que Bombiela no firma los informes, que son informes que ni siquiera tienen relación con el caso. No puede perderse de vista que el líder de la investigación menciona que existieron labores de monitoreo y escucha. Pero, extrañamente, en ninguna de las actividades de monitoreo y escucha se menciona tan siquiera los nombres de mis dos representados. Es que ni por equivocación, ni siquiera porque se tratara eventualmente de un homónimo, se hace mención a los apellidos Álvarez o Díaz en todo aquello que tuvo acceso a esas comunicaciones.
el señor Bombiela, que es lo único pues que se rescata de su testimonio. Es más, frente a Bombiela causa curiosidad que la misma Procuraduría que pide hoy condena fue la misma que al preguntarle a Bombiela a viva voz en juicio oral, que como si líder de la investigación identificó a algún otro miembro de la policía aparte de Jonathan Peña, la respuesta fue textualmente, abro comillas, ningún otro policía, cierro comillas. Es decir, que le contestó en juicio oral Bombiela a la Procuraduría que solamente tuvo conocimiento de presunto vínculo con la investigación, la de Jonathan Pérez Peña o Peña Pérez, pero que de ningún otro policía podía asegurar siquiera que existiera algún tipo de vínculo. También pues se trajo a la sesión de juicio oral al que sería entonces el testigo estrella, que se trataría de Jefferson Emilio Camacho, que resultó haciendo, ya hoy sí no, hoy quedé confundido porque escuché que fue condenado por principio de oportunidad. Pues una cosa no cuadra con la otra, porque si es principio de oportunidad, pues no hay condena. Pero bueno, el caso es que Jefferson Emilio Camacho, como presunto integrante de la organización, pues se convierte en ese testigo estrella, y lo que probó es que le hace gastar recursos al Estado, testigos que ven de todo, pero no ven nada, porque resulta que el ciudadano menciona que los policías recibían plata, pero cuando se les pregunta cifras puntuales, y a quién puntualmente vio que se le entregaran, pues ya ese dato sí no lo suministra. Entonces dice que no, que son cifras y que podían ser de un valor si era carro chiquito y que entre más grande el carro, pues mucha más plata, pero ¿vio usted que se hiciera el pago? No. ¿De sus manos usted entregó el billete? No, tampoco. Pero pues que escuchaba que otros lo hacían. Entonces también resultó diciendo que los policías escoltaban mercancía, y cuando se le pregunta a quién vio, a quién escoltaban, entonces pues ya empieza a irse por las ramas, mostrando que realmente no sabe. Menciona lo máximo pues que vio una Duster, dice, pero cuando se le pide lo elemental, que es que suministre las características de la Duster, lo básico, ¿no? No refiere ni siquiera uno de los componentes de la placa, menos el último número, para poder confrontarlo pues con lo que hay en los libros de población. A pesar de que conocemos que todas las patrullas tienen siglas, es decir, unos números grandes adicionales a la placa, tampoco. No refirió absolutamente nada distinto a que pues es una Duster, pero ni siquiera nos quedó claro si es una Duster que tenga símbolos de la policía, porque ni siquiera esa característica fue percibida, a pesar de que se supone que veía la Duster muy seguido. Y es tal ese nivel de imaginación del testigo que hasta afirma que existía un patrullero Álvarez, pero que esa referencia de Álvarez la tiene porque según él era la persona de confianza del capitán, pero curiosamente ni siquiera sabe cómo se llama el capitán. Y curiosamente tampoco vio juntos al capitán con el patrullero que refiere como Álvarez. O sea, una confianza que solo existe en el mundo de la imaginación, porque nunca los vio siquiera comiéndose un helado los dos. Tan imaginaria es eso como las cucarachas que veían las botellas de licor, que nunca pude explicar y que tal vez podría aclararse con la persona que refiere como Fabio, como Diego Munar, como Fernando, como Natalie Roa, como Gitson Morón, como Luisa, como Jaime Parra, con quienes la Fiscalía habría podido confirmar datos o dilucidar ese asunto de unas reclamaciones que están en el mundo de la imaginación, porque no se dio ni siquiera el dato de algún cliente que haya podido hacer eso. No se pudo hacer entonces lo elemental, una verificación periférica que llaman para saber si ese que se benefició de un principio de oportunidad realmente le consta algo o simplemente aprovechó uno de los beneficios del Estatuto Procesal Penal. No existió nunca esa iniciativa probatoria, pero pues resulta que Camacho dice que se enteraba hasta de dónde estaban los alambiques que se ubicaban en unas casas que supuestamente cambiaban cada 6 meses porque se calentaban, pero extrañamente no supo explicar si realmente iba o no iba a esas casas, sino que volvemos pues es al mundo nuevamente de la imaginación inmobiliaria, porque de hecho la cantidad de cambio de casa no corresponde a todos esos registros de instrumentos públicos que desfilaron en la audiencia. Además de eso, también este testigo habló de unos chantajes
que obligaban supuestamente a decir la frase, abro comillas, colabóreme, señor agente, cierro comillas. Pero curiosamente, al preguntarle si él fue el que emitió al menos en una ocasión esa frase, manifestó que jamás la pronunció él. Pero cuando se le preguntó entonces quién dijo eso, tampoco supo. ¿Significa eso que la única fotico que existe por allá de una investigadora a la que me referiré más adelante, donde se ve a Jefferson Emilio Camacho con uno o dos uniformados en la entrada del centro comercial? No veo pues cómo van los policías supuestamente a recibir dineros delante de todo el mundo en plena vía pública, pero curiosamente él, que dice que era objeto de chantajes, pues manifiesta puntualmente que él, propiamente él, nunca tuvo que hacer ni el pago ni decir colabóreme, señor agente. Entonces es evidente que la fotografía no corresponde a la realización de un pago. Peor aún, llegó el testigo dentro de la lista de testigos, dentro de los datos que da el testigo, a convertirse en el reemplazo del Centro de Información Estratégica Policial Seccional, conocidos popularmente como las salas CIEPS de la policía, porque el declarante, en su afán de mostrar una credibilidad de la que carece por completo, afirmó, bajo grado juramento, que hay bajos reportes de captura en la estación de policía Mártires. Pero al indagársele cómo sabe eso, cuál es el medio de conocimiento que lo lleva a tener esa convicción, vuelve a quedar lo único que demostró la fiscalía, y es que hay una enorme imaginación de los testigos. Porque resultó que él se imagina que hay poquitas capturas, pero nunca accedió a ningún dato estadístico ni realizó ninguna consulta, solo que él presume que eso es así porque ese es su parecer. Y entonces, claro, aquí se ha mencionado que él menciona en el juicio unos nombres, pero faltó el otro pedacito, lo más importante, y es que dice que refiere los nombres porque los escuchó en la presentación que hizo uno a uno los procesados al comienzo del juicio oral, porque lamentablemente el testigo se conectó y se le permitió estar en la audiencia antes de la presentación, entonces pudo ver los rostros de uno por uno ante la cámara y cada uno emitiendo su nombre. Fue de ahí que recordó los nombres, de lo contrario no ha podido emitir ninguna respuesta. De hecho, pues por respeto yo me he referido a que se trata de una situación de imaginación, para no utilizar la palabra chismes, porque ¿cómo más se le puede denominar cuando alguien señala, abro comillas, uno escucha, a este le quitaron tanto en la 12, cierro comillas, escucha, o sea que no le consta, o sea, ¿cómo se llama eso? No lo llamemos chisme, llamémoslo imaginación. De los demás testigos, pues no hay mayor cosa que rescatar, esos son los entre comillas principales, pero tenemos la declaración de unos peritos que ya hoy nos dijeron que no son peritos, que qué pena, pero pues que son testigos expertos. Pero que en todo caso, su señoría, la credibilidad quedó cercenada por completo, si es que en algún momento la tuvieron. Porque esto es producto de que hasta demostrado en el juicio oral que se ejerce de manera ilegal la profesión de administrador de empresas. Es decir, que son tan expertos que no saben ni siquiera cuáles son los protocolos que deben hacer para el ejercicio de la profesión que ostentan. Y ello no es algo que yo me invente. Se trata de la Ley 60 de 1981. Se señala como requisito ineludible para ejercer como administrador de empresa tener matrícula o tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas. Por eso públicamente se mostró que los expertos no son expertos ni siquiera en registrar su propio título, ni eso pueden hacer. En eso tendrías como creerle a alguien que si no cumple con las labores básicas de su actividad académica, pues en el mismo sentido vemos cómo se ventilaron notorias falsedades en los informes que rayan con lo delictivo por vía de la perfilación del caso, al punto que primero se emite un concepto y luego de que se emite ese concepto pericial o de experto es que se recibe la solicitud de emisión de ese concepto. No concuerdan las horas, no concuerdan las fechas, ni nada por el estilo, como lo exhibí en la pantalla de la aplicación para que quedara el registro. Pero peor aún, más de 2 décadas en la empresa de licores no le sirvieron a los supuestos peritos o testigos expertos, o como los quieran llamar, para poder explicar supuestas fichas técnicas y patrones de referencia que utilizan, que no tienen ni idea de sus contenidos ni cuáles son los ítems que las conforman. No fueron capaces ni de describirlas. Es más, se habló hasta de pericia química
sin haber estudiado química diferente a la que se puede ver en el bachillerato. Los expertos no tienen definidos sus procedimientos, no saben nada de los protocolos que supuestamente utilizaron. Pasaron al plano de la fotografía judicial dentro de sus conceptos como expertos y no saben ni siquiera qué cámara utilizaron. No tienen claro al menos si sus informes son de orientación, probabilidad o certeza, y hasta afirmaron que su labor tiene buena aceptación científica, pero extrañamente no saben cuál es la comunidad científica que avala o que da esa buena aceptación, porque al preguntar eso por parte de la defensa, volvemos a lo mismo, al mundo de la imaginación. En cuanto a otros declarantes como Walter John Bermúdez Rincón, se demostró fue que la fiscalía gasta plata poniéndolo a viaticar, enviándolo a Valledupar a buscar información de un caso en Bogotá, y que su ida a Bogotá es producto de que estaba detrás de un señor Morón Negret y que fue al César a buscarlo, pero no sabe quién le dijo que tenía que buscarlo por allá. Entonces refiere que hubo un bufete de abogados. ¿Cómo se llama el bufete de abogados? No tengo ni idea. Pero ¿quién le dijo que al señor toca buscarlo allá? No sé. Pero lo único que sé es que me tocaba ir a viaticar a Valledupar. Esa es la conclusión que se puede llegar con Bermúdez Rincón. Lo máximo, pues, que refiere esta persona es que existieron unos vehículos y que descubrió algo increíble, que hay casas con garajes en Bogotá en las que entran y salen carros. Entre esos carros, una Kangoo, una Toyota gris y un Spark gris. Pero aparte de eso, de que hay vehículos que entran y salen de un garaje, lo cual, pues, en mi concepto eso es algo muy normal, pues no vio nunca qué transportaban esos vehículos, que eso sí era lo que podría generar algún aporte al proceso. Se le preguntó que si vio, si se transportaba algo diferente a personas y manifestó que jamás vio algo distinto a personas en esos vehículos que entran y salían de las casas. Desfilaron también testigos como Hugo Gabriel Olivella, que nos cuenta que hizo una captura por allá en Cartagena. No tiene nada que ver con el asunto. Podrá constatarse como eso fue un curso intensivo de objeciones por impertinencia. En lo que tiene que ver con otros testigos que también desgastaron este proceso con unos efectos que mencionaré al final de mi intervención, estuvo Diana Castro Sanabria, que menciona que, pues sí, que vio a un señor Miguel Ángel Romero Díaz hablando con un policía, pero que no tiene ni idea de cuál es el policía. En este juicio, de hecho, nos mostraron, sí, una serie de videos, señor juez, de unos policías circulando por calles en Bogotá, que todos sabemos el nivel de congestión que mantienen. Y entonces se dice que como hay un carro y que supuestamente ese carro tiene unos licores, que yo vi en los videos anoche como hasta esta mañana casi amanezco aquí pegado al computador viendo video por video a ver si en algún video se ve al menos por allá la puntica, la tapita de una botellita de whisky, que las conozco muy bien, para al menos deducir si es que los policías tenían la manera de saber qué había en el vehículo. No, eso era imposible, pues no lo veían los investigadores haciendo vigilancia y seguimiento. Pero entonces hay un vehículo y hay unas patrullas que van pues cerca eventualmente del vehículo. Hay más vehículos. Gracias a Dios no haya dicho que en algún otro vehículo había cocaína, porque sería más difícil la situación de los uniformados. Porque como hay un vehículo al lado de la patrulla, se deduce que entonces el policía va escoltando a ese y a todos los que van al lado. Cuando hay algo que debe tenerse muy en cuenta al momento de emitir el fallo, y es que el sentido de la vía es uno solo, es decir, todos tienen que ir para el mismo lado, ni siquiera puede alguien en oposición porque sería una contravía. Entonces, ese es el nivel de la calidad de los medios suasorios. Ahora, también se trajo a Luisa Fernanda Díaz, que mencionó que lleva 18 años de experiencia como investigadora. Le hizo vigilancia y seguimiento al señor Javier Acero Cañón. Y pues dice que esta persona tendría contactos con miembros de la policía. Hasta ahí está la testigo que va a hacer condenar a sus muchachos. Pero sin embargo, cuando se le pregunta al elemental, bueno, ¿de cuáles eran los policías? Lo máximo que nos dijo era que vestían de verdes y tenían cascos verdes y tenían motos de policía. Pero ¿y cuáles son los grados? No vi. ¿Y los apellidos? No vi. ¿Y las siglas de las patrullas? No vi. ¿Y las placas de los vehículos de la policía? No vi. Bueno, al menos me puedan las características físicas de los uniformados. No, tampoco vi. Entonces, pues son policías en el mundo de la imaginación. Ante esa deficitaria información se acudió a la fundamental, y es preguntarle si había realizado algún registro fílmico o fotográfico, porque supone que estaba haciendo vigilancia y seguimiento.
Entonces, al menos tomó una fotico, así sea de refilón, de los policías que dice haber visto, para saber si son reales o se los estaba imaginando. La investigadora con 18 años de experiencia no fue capaz ni siquiera de tomar una fotografía que impida soportar sus dichos. Claro, libertad probatoria. Sí, pero es que eso no es palabra de Dios. Hay que demostrar que lo que se está pretendiendo. Y si se supone que no fue un encuentro casual, es que me cogió preciso en ese momento con el celular descargado, sino que se organiza toda una vigilancia y seguimiento, lo mínimo que se debe contar es con cámaras que registren eso, están los medios tecnológicos. Ni qué decir de testigos como Marlene Gómez Camargo, que como auxiliar contable pasó a convertirse en analista de comunicaciones desde las épocas del DAS, y vino a contarnos que escuchó conversaciones de Miguel, y de lo que resaltó es que Miguel le daba mucha gripa, y que le contaba a una persona, a hombre desconocido, que mantenía durmiendo. Pero que en todo caso, después de tenernos perdiendo el tiempo escuchando audios diciendo que una persona le da gripa, pues nos dijo que Romero tenía varios policías amigos, pero no determinó nunca quiénes eran los supuestos amigos. De hecho, se le preguntó a Marlene Gómez Camargo que de todo eso que escuchó de conversaciones, si pudo identificar a algún policía, y la respuesta fue que a ninguno. Tanto así que estaba también monitoreando por mucho tiempo a un tal alias Pinocho, y cuando se le preguntó, ¿y usted determinó quién era alias Pinocho? Tampoco pudo, a pesar de su experiencia como analista de comunicaciones. Tenemos también a Marley Soledad Bustos López, para saber si de pronto ahí con otro testigo se pueda sostener una petición de condena que hace la Fiscalía. Pues esta persona presentó unos informes que no concuerdan ni en las casillas, en la numeración telefónica. De hecho, frente a esta persona recuerdo que hasta yo pedí una exclusión que quedó de resolverse al momento en que se emita sentencia. ¿Por qué? Porque aquí con esta persona lo que se determinó es que incluso se invadieron derechos fundamentales de terceros sin autorización judicial. Por eso, como ya hay una petición desde la época en que ella declaró, pues me atengo a la manifestación que hice allí en su oportunidad, para no ser tan extenso. También declaró una testigo, Paola Páez, que dijo que tenía 14 años de experiencia en la Fiscalía y que participó en un allanamiento a una residencia, que debo decir, no era una residencia de policía, sino de particulares, y que allá encontró varios cuadernos y agendas. Uno diría, ahí está por dónde condenar a los policías. Me imagino que estarán de pronto registrados en la agenda, si hacen parte de una organización y reciben pagos, de pronto estén ahí en lo que sería como una nómina, ¿no? Delincuencial. Pero resulta que la investigadora recogió las agendas, los cuadernos, pero nunca miró que había apuntado allí. Es decir, no sabemos si eran de alguno de los niños, hijos de la pareja que pueda vivir ahí, o eran cuadernos de qué. Su declaración, lo que sí hizo fue intentar dañar a más no poder la imagen de la fuerza pública, en tanto que hizo ver como algo novedoso y excepcional que la policía llegara a ver qué era lo que estaba pasando en el sector. O sea, resulta que se ventila, y de hecho así lo dice mi contraparte de intervención, que es que hubo como un intento de persuadir el allanamiento, pero resulta que los que estuvieron allá no son los aquí acusados. Y pues la policía, ¿qué estuvo haciendo? Pues si hay un ingreso abrupto en inmueble, porque el allanamiento fue por la fuerza, a horas de entre la noche y la madrugada, pues lo normal es que la patrulla del cuadrante iba a preguntar qué están haciendo acá y determinar si se trata de un allanamiento y no de un apartamentazo. Pues eso no es algo fuera de lo normal, ese es el deber de la policía. Entonces, lamentablemente, 14 años de experiencia pues no le generan a Paola Páez que aplica un poquito de lógica, porque un policía del cuadrante va y pregunta qué es lo que están haciendo y les pida que se identifiquen. Y los deje trabajar, porque también se debe ventilar acá que no quedó constancia de que los policías hayan impedido la realización de la diligencia. Solo fueron a verificar qué era lo que estaban haciendo. Es el deber ser. Declaró también Andrea Caterine Castellanos. En expresó ser abogada, pero pues cuando rindió el informe no tenía título, lo que pues explicaría por qué esas extrañas conclusiones que nos ventila en juicio, por falta de preparación, ¿no? Porque le parece extraño que los policías ingresen a un centro comercial. Causa curiosidad eso, ¿no? Que ahora la policía, entonces, si ven un policía en un centro comercial es porque está haciendo alguna actividad delictiva. Cuando de hecho en los famosos PDA o en las mismas mediciones que realiza la policía de las actividades de los uniformados, hay una vaina que se llama el plan presencia. Deben estar en centros comerciales, puntos neurálgicos, zonas bancarias, y pues no son como guardia romana que tienen que quedar quietos
o los que custodian al Papa, que no se pueden mover ni saludar, sino que lo habitual es que puedan estrechar la mano de alguno de los comerciantes ahí. Ahora, que haya detrás de esos locales, eso es lo que debió haberse demostrado, pero brilla por su ausencia. En todo caso, vemos que esta persona es la que tomó la foto de Jefferson Emilio con los policías, pero en plena vía pública, en la entrada de un centro comercial, y a pesar de haber referido que tenía los celulares más avanzados de la época, en ese momento era el iPhone 6, resultó que su registro con vigilancia y seguimiento no mostró nada diferente a un saludo. Pero entonces, ¿cómo es que si estoy monitoreando un encuentro que no se supone, según la fiscalía, fue coincidencial, sino que era producto de la trama de corrupción, pues no filmó siquiera la entrega de un chicle con el celular más avanzado de la época? Entonces no se puede aquí deducir que se trata de situaciones delictivas cuando quien está mirando no ve nada. Por lo tanto, determinar que un policía es policía y determinar que trabaja en determinada estación y determinar que puede tener asignada X o Y motocicleta y determinar que patrulla un sitio que hace parte de su jurisdicción, que es lo único demostrado que eran policías que patrullaban y que tenían una estación, no es suficiente para determinar si se tiene o no participación alguna en la comisión de un delito. Máxime cuando ninguno de los policías aparece que tan siquiera haya pisado de menos el corredor de los supuestos alambiques para poder presumir que sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Este caso, señor juez, se puede resolver acudiendo a la sana crítica en cuanto a lo que ocurre normalmente con los casos de acompañamiento policial de quienes retiran cifras de dinero. Una persona puede recibir producto de una extorsión de la guerrilla y se la consignan y va y retira del banco. Esos recursos, en mi ejemplo, son de origen ilícito. Si el policía brinda el acompañamiento de esa persona a su lugar de trabajo o a su residencia, no tiene por qué demandarse que el policía sepa ni cuál es la cantidad que lleva, ni mucho menos el origen de los recursos. Entonces, en el hipotético caso que se llegara a intentar forzar las pruebas a determinar que existía un acompañamiento, en gracia y discusión pensemos que sí, pero ¿y cuál es la demostración de que el policía sabía que lo que estaba acompañando era un licor adulterado en un licor original? ¿Hay algún medio de conocimiento que le permita saber al uniformado la ilegalidad de ese producto? ¿Hay un medio de conocimiento que le permita saber si lo que llevaba era licor o lo que llevaba era la plata para pagar proveedores? Eso brilla por su ausencia en 5 años de proceso. Entonces, esto ya para concluir que no se cumplen con esos medios de conocimiento con los requisitos del artículo 381. Y ese 381 pues establece que para condenarse requiere un conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Y del delito aquí ni siquiera la adulteración del licor con nuevos peritos expertos, eso quedó en duda, pero una duda enorme. Y frente a la responsabilidad de los procesados con esa actividad, pues eso sí que brilla por su ausencia. Por lo tanto, solicito el fallo absolutorio en favor de los señores Edwin Hernán Álvarez Hernández y Johnny Díaz Guerrero, sin que pueda perderse de vista una situación especial, señor juez, y es que la imputación de este proceso se llevó a cabo el 17 de noviembre del 2016, lo que significa que a fecha hoy han transcurrido 7 años y 6 meses más una semana, lo que significa que conductas como el supuesto cohecho ya prescribió, la supuesta usurpación de derechos de propiedad industrial ya prescribió, el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, que de hecho hoy escuché que no se recibía plata por parte del Estado, que se dejaron de recibir unos recursos. Yo no vi ese dato en ningún medio de conocimiento. Me ha tocado ponerme a revisar juicio por juicio para ver dónde hablaron de eso, porque yo no escuché. Pero en todo caso, eso es una deducción que no pertenece a las pruebas. Un tema moralista ahí. Entonces, ese delito también ya prescribió. Y el supuesto concierto para delinquir ya también prescribió. Por lo tanto, aun cuando se quisiera emitir una condena, no se puede, porque eso prescribió la semana pasada por culpa del aplazamiento que pidió la señora procuradora, porque si las alegaciones hubieran sido en la sesión anterior, la cosa había sido diferente, pero digamos una semana con todas estas conductas prescritas. Esa es mi intervención, señor juez, muchas gracias. Desde el curso 90 de los
oficiales donde aprendió con